continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Reaper, mis malos queridos. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva sesión de la cripta de Proyecto Terror. Y hoy recibimos de nuevo a nuestra queridísima Helen the Reaper, que regresa con su sección Mis malos queridos. ¿Cómo estás, Helen? Pues aquí estamos pasando esta noche de otoño-invierno gélida, lluviosa, vamos, como las que nos gustan, disfrutando un poco del otoño. Bueno, de esas noches, efectivamente, tan acogedoras, de las que disfrutamos aquí en la cripta. Eso sí, bien envueltitas en mantas y pegaditas a la chimenea, porque ya hace un poquito de frío, no es que sea una congelación siberiana, pero... Bueno, pues hace fresquito y hay que ir caldeando las estancias de la cripta. Y aquí llegas, ¿no? Con un nuevo malo querido, supongo. Pues sí, para calentar un poquito ahí el ambiente vamos a hablar de estos temas que tanto nos gustan a ti, a mí y a la legión de seguidores, que me consta que hay alguno por ahí escondido y no tan escondido. Bueno, sí, legión, mogollón, ya lo sabes tú, como ya te han hecho saber en alguna que otra ocasión. Pero efectivamente vamos a dar paso a la historia, porque como empecemos aquí a darnos autobombo, no acabamos nunca, querida. Hija, ya, si nosotros no nos decimos lo buenas que estamos y lo que nos queremos, ¿quién nos lo va a decir? Que yo ya no tengo abuela, querida. No, ni yo tampoco, desgraciadamente. Bueno, así que alguna perlita tenemos que echarnos. Pues por eso que estamos buenísimas, querida. Sí, somos carne de primera, carne y huesos, mucho esqueleto, señora. Hueso pa' caldo. Bueno, venga, dejémoslo. Para esta época tan fresquita, donde es verdad que comienza a apetecer las sopitas estas por la noche, buen caldo, buena sustancia. En fin, luego seguimos con la pócima y ahora nos vamos a adentrar en esos territorios realmente oscuros que son en los que habitan los personajes de cuyas vidas nos habla Helen the Reaper. Así que cuando quieras. Pues en esta ocasión nos vamos al país del sol naciente. Nos vamos a Japón, concretamente al año 1962, que fue cuando nació nuestro protagonista de hoy, Tsutomu Miyazaki. Nació en el año 1962 y a este personaje lo conocen en Japón como el asesino de las niñas pequeñas, Drácula, y el asesino otaku. No fue conocido precisamente por ser un asesino a gran escala, es decir, no fue un asesino de numerosas víctimas, es más, parece ser que solo asesinó a 4 niñas, pero llama la atención, digamos que saltó, que tiene esa fama por lo cruel que fue con sus víctimas, a pesar de que solo fueron 4 niñas de entre 4 y 7 años. Escalofrío ya solamente el hecho de pensar eso, que eran niñas, ¿no? Que eran tan pequeñas. Y lo que también pone bastante los pelos como escarpias ya no solo es la temprana edad de las víctimas, sino también unos comportamientos bastante perturbadores, pues llamémoslo así, ya que guardó partes de los cadáveres de estas niñas como trofeo durante bastante tiempo. Pero si te parece, vamos a empezar con la temprana vida, con la infancia de nuestro protagonista. Pues sí, vamos a ver qué tal se desarrolló, porque a veces ahí es donde radica no sé cómo denominarlo, donde está el germen de lo que va a ser la personalidad, ¿no? de estos psicópatas. Como os he comentado, nació en el año 1962, en Tokio. Fue un niño que nació de manera prematura, lo cual le dejó una deformidad en ambas manos. Tenía las manos, llamémoslo como unidas a las muñecas, y para poder mover las manos tenía que mover lo que es todo el brazo. Y eso llevó a que durante la época escolar sufriera bullying por parte de bastantes compañeros a partir de la tierna edad de 5 años. O sea, perdona, Helen, es que estoy intentando imaginarme la forma de esas manos, de esos brazos, sí. Es decir,
no tenía la articulación propia de la muñeca y de alguna Eso manera es. lo tenía todo como en un bloque, entiendo. Sí, tenía que mover lo que son los antebrazos para poder mover las manos. Ajá. Tenía eso, no tenía, digamos, el juego de la articulación de la muñeca. Vale, de acuerdo. Si te das cuenta, hemos hablado también de otros asesinos en serie. También creo recordar de uno de la zona oriental del continente asiático que también tuvo cierta deformidad, también porque nació de manera prematura, y creo recordar que era una época bastante cercana a la de nuestro protagonista de esta noche. No sé si fue debido a que igual en aquellas zonas había algo en el ambiente, algo que produjera que esas deformidades, esos partos prematuros, pero en este caso sí hay que decir eso, que este chico tenía esa pequeña deformidad y que eso le provocó que fuera un niño bastante solitario debido al bullying al que fue sometido. ¿Le ocurrió, desde los solo 5 años. Le ocurrió en ambos brazos? Sí, en los dos, De acuerdo. Ese bullying hizo que fuera nuestro protagonista un niño bastante solitario. Le gustaba mucho leer, le gustaba mucho el anime y que incluso estaba leyendo durante horas intempestivas de la noche el anime, soñando en poder ser uno de esos héroes del manga de los que tanto leía. Como te he dicho, era un niño bastante solitario, no solo por el bullying, sino porque era bastante retraído, era un niño bastante tímido. Sí es verdad que era un chico bastante inteligente y llegó a alcanzar la calificación más alta en la escuela preparatoria. Dedicaba más de 3 horas diarias al estudio para sacar esa nota. Pero poco después de pasar esa escuela preparatoria, es decir, llamémoslo el instituto, empezó a decaer esas calificaciones, ya que en lugar de estudiar, empezó a dibujar cómics. Y la verdad es que no se le daba nada mal, a pesar de esa deformidad que tenía en sus brazos. Como te he dicho, tuvo una temporada en la que era un notable estudiante. Es más, destacó también por su alto conocimiento de inglés. Tenía facilidad para aprender idiomas y quería incluso ingresar en una universidad de bastante prestigio. Pero al final, debido a esa afición a dibujar, decayeron bastante sus calificaciones, no pudo optar a esa plaza que tanto deseaba, por lo cual estudió fotografía en un centro académico anexo a la universidad para intentar tener puntos para optar a esa universidad tiempo más tarde. Como todo estudiante universitario, en esa época estuvo viviendo de manera independiente, de casa de sus padres, y decidió volver al finalizar sus estudios y empezar a trabajar en esa imprenta. La familia de Miyazaki era muy influyente en la ciudad, ya que su padre era también dueño de un periódico de distribución local. Pero eso no hizo que nuestro protagonista tuviera una vida acomodada y una vida fácil, no solo por el bullying del que hemos estado hablando, sino también porque le veían los demás chicos como, aunque tenía esa minusvalía, le veían como alguien prepotente, alguien que iba como demasiado desobrado debido a esa situación de prestigio que gozaba la familia. O sea, que de entrada como que le juzgaban por la Sin posición conocerle. de su familia. Y luego se metían con él por la minusvalía que tenía. Luego por el tema, sí. Era un poco como doble rasero, digamos, Ajá. ¿sabes? Que no tenía aceptación por hiciera lo que hiciera el muchacho. Es más, Quizá eso le llevó a ciertos comportamientos. No es que le excuse, pero bueno. te diré para que te hagas un poco más de idea, te des un poco más de cuenta del carácter de nuestro protagonista. No solo sufría bullying por parte de compañeros de la escuela, sino que incluso sus 2 hermanas menores le rechazaban. Decían que les daba asco estar en compañía del hermano porque les daba un asco tremendo ver los brazos de su hermano. Bueno, esto es fuerte ya, ¿eh? Ya en el seno familiar que no encontrase pues la protección, el abrigo, el cariño, ¿no? Eso ya tiene que menguar mucho enormemente la autoestima de una persona, claro.
La única persona que digamos que le aceptaba como era, que le quería, que incluso le animaba a esforzarse y a ser una persona de provecho, independientemente de esa minusvalía, fue su abuelo. Pero en cuanto falleció su abuelo, digamos que fue como un cambio en el chip en la vida de nuestro protagonista. Como que perdió el apoyo, ¿no? El único que tenía, parece ser. Eso es, eso es. Es más, no solo tuvo ese complejo por la minusvalía de los brazos, sino que estando en secundaria en el instituto, empezó a tener una especie de complejo de pene pequeño debido a las burlas de las que había sido objeto por parte de ciertos compañeros que le vieron en el vestuario y empezaron a burlarse del tamaño de su miembro viril. Entonces eso hizo que se acomplejara y que se viera incapaz de mantener una relación formal con una mujer de su edad. Posteriormente los psicólogos, perdona que te diga esta frase, posteriormente los psicólogos pensaron que igual ese complejo de tener ese pene pequeño hizo que fantaseara, que tuviera esas fantasías y que incluso empezara a ser consumidor de pornografía infantil y que sus víctimas fueran precisamente niñas pequeñas. Wow, es que por lo que nos estás contando, las circunstancias de este personaje, claro, fueron increciendo. Nació con una discapacidad física y eso llevó a que le hicieran bullying. En su familia tampoco es que tuviese mucho respaldo, solamente el abuelo, por lo que nos has dicho. Luego, ahora se suma esta otra circunstancia. La verdad es que es un caso que entiendo que a nivel psiquiátrico, psicológico, su estudio sea de envergadura, porque claro, hay todo un entramado de circunstancias y ya luego si él, su mente estaba predispuesta a cometer ciertas cosas o a no saber, ¿cómo decirlo?, digerir, entre comillas, todo lo que le rodeaba, que terminase con este tema que nos acabas tú de comentar, de la pornografía infantil y demás, es estremecedor el caso. El hecho que cambió, digamos, la manera de comportarse, el chip que, digamos, que encendió todo lo que es la vida de nuestro protagonista fue el fallecimiento de su abuelo. En mayo de 1988, el abuelo de Miyazaki falleció. Después de ser incinerado este hombre, Miyazaki consumió gran parte de las cenizas de su abuelo para retener una parte de él consigo mismo y no separarse jamás de la única persona que le había querido. Bueno, pues si ya decía yo antes que este caso apuntaba a unas maneras tremebundas, bueno, pues veo que seguimos, que la bola de nieve se va haciendo cada vez más y más grande. ¡Wow! Y la bola, digamos que ya empezó a alcanzar el cenit cuando poco después de fallecer el abuelo, una de sus hermanas menores, acuérdate que habíamos estado hablando de esa repulsión que tenían hacia él, le vio espiándola mientras se duchaba, mientras se estaba masturbando. Entonces ella empezó a gritar para que se fuera y Miyazaki se enfadó de tal manera que la atacó, la cogió del cabello y la empezó a golpear en repetidas ocasiones la cabeza contra la pared del baño, haciéndola graves lesiones. Incluso llegó a agredir a su madre. Entonces, si te das cuenta, ya la bola de nieve ya está cuesta abajo y ya vamos, ya no hay quien la frene. Y aquí más o menos, pues eso, era todavía adolescente. O 26 años. Ah, no, ya era un... Ya era un hombre, ya tenía 26 años, sí. Estaba diciendo, antes te comenté que el abuelo de Miyazaki falleció en el año 1988. Pues el 22 de agosto de ese año, una niña de 4 años, Mary Kono, desapareció después de salir a jugar con una amiga. Su padre denunció su desaparición. Mary Kono había sido engañada por Tsutomu Miyazaki, nuestro protagonista, quien le ofreció dar un paseo en su coche. Condujo con ella hasta el oeste de Tokio y allí detuvo el coche. Se sentó junto a la niña durante media hora antes de asesinarla. Después de asesinarla, desnudó el cuerpo y abusó sexualmente de ella.
Después cogió las ropas y regresó a su coche. Ese mismo año, en octubre, Miyazaki conducía su coche por otra carretera cuando se encontró con una niña de 7 años de nombre Masami. También la convenció a dar un paseo. También la llevó a una zona boscosa, precisamente a la misma en la que había asesinado a Mary Kono. Y también, en un arrebato, atacó por detrás a la niña. También la asesinó, también abusó sexualmente del cuerpo ya cadáver, volvió a coger las ropas y se volvió a escapar en el coche. Y abandonaba los cuerpos, Helen. Abandonaba sus cuerpos. Es más, te diré que a día de hoy no he encontrado los cuerpos de Mari Kono y de Masami Yoshizawa. Tremendo. Se sabe que fue él porque él declaró que había sido, no porque aparecieran los cuerpos. Uh-huh. Si seguimos en el mismo año, nos vamos al mes de diciembre. Si te das cuenta, estamos yendo en una vorágine bastante rápida. Estamos yendo a un ritmo bastante frenético. Y por lo que veo fue la muerte de su abuelo lo que disparó todo. Sí, lo que te dije, que eso fue el chip que hizo que disparase todo, que era su único apoyo, la única persona que le veía normal, y que esa falta, esa carencia, esa desaparición fue lo que desencadenó todo. Uh-huh. Como te he dicho, nos vamos a diciembre del mismo año, de 1988, cuando asesinó otra vez a una niña de 4 años. Esta niña era Erika Namba. También regresaba a casa de un amigo cuando la secuestró nuestro protagonista. La montó en su coche, pero en esta ocasión no la llevó a la zona del bosque donde había asesinado a las otras 2 niñas, sino que la llevó a un aparcamiento de las afueras de una ciudad. También obligó a la niña a desnudarse y hizo fotografías del cuerpo desnudo de la niña. Casi le vieron los ocupantes de otro coche, en concreto una pareja que había ido a dar rienda suelta de sus efusividades a ese aparcamiento, pero como tuvo la suerte de la que tienen muchísimos de nuestros malos queridos, consiguió no ser visto. Entonces asesinó a la niña. En esta ocasión fue bastante más sádico, ya que ató el cadáver de pies y manos y lo metió en el maletero. Después de estar sometiéndole a golpes, abandonó el cuerpo de la niña, no sin antes también haber abusado sexualmente de él, y lo abandonó también en un bosque, pero en esta ocasión cerca del aparcamiento, no en el que había asesinado a las 2 primeras niñas. Uh-huh. Y las asesina, perdona, Helen, estrangulándolas. Normalmente sí, su modus operandi es el estrangulamiento. Uh-huh. En esta ocasión, el cuerpo de la niña se encontró al día siguiente. En esos días estuvieron recibiendo los familiares de las 2 primeras niñas asesinadas llamadas telefónicas y cartas que hacían alusión al asesinato de las niñas, sin llegar a decir dónde podían estar los cuerpos, pero eran llamadas y cartas en las que decían con todo lujo de detalles lo que podían haber hecho al cuerpo, cómo estaban, lo que habían sufrido. Es más, estaba disfrutando de ese sadismo, haciendo sufrir más todavía a la familia. Menuda película de terror, madre mía. ¿Te acuerdas que te dije que no se habían encontrado los cuerpos? Sí. Pero sí, un año casi después, el padre de la primera víctima encontró en la puerta de su casa ciertas partes del cuerpo de la niña. Madre de Dios. Con la ropa que llevaba la niña el día de su desaparición, diciendo: soy Mari. Huesos, cremación, investigar, probar. Uf. Menudo sádico. Es que no hay adjetivo en nuestro idioma ni en ningún otro, yo creo, para calificar a este desecho humano. Volvemos a hablar ahora también un poquito de lo que hemos hablado en numerosísimas ocasiones, de ese afán de popularidad que tienen los malos queridos, de ese afán de protagonismo, de esa presunción que tienen en las cuales quieren hacerse célebres. Uh-huh. Y en esta ocasión la policía recibe una carta de 3 páginas
en las que una persona llamada Yoko Imada, seudónimo por el que se hizo popular posteriormente, confesaba el crimen de Mary Kono. Se burlaba de la policía y de las esperanzas de que pudieran encontrarla con vida, a pesar de que habían recibido esa carta y ese paquete con la ropa y con algunos restos quemados, que luego se vieron que sí quedan ciertas partes de la niña. Entonces, si te das cuenta, estamos hablando de un sadismo increíble. Es más, Miyazaki estuvo perturbando a los padres de Mary Kono hasta poco antes de ser arrestado. Uh-huh. Oye, que estoy yo pensando una cosa, que el muy cabrón, a pesar de todo lo que sufrió debido a su discapacidad física, luego no pensaba en ese sufrimiento que él a su vez estaba proporcionando a otras personas. Empatía cero. Así que este malnacido vino a este mundo ya psicópata perdido, porque, Sí. a ver, sí, primero tú has tenido una mala infancia, lo has pasado mal. Pero eso no es excusa para que... Claro, para que luego tú te comportes como te estás comportando. O sea, pues eso es un pedazo de... Bueno, sí, un malnacido, por decirlo así suavemente. Eso es, por decirlo suavemente. Nos vamos al verano del año 1989. Si te das cuenta, Uh-huh. no ha pasado ni un año desde que empezó la carrera delictiva de nuestro protagonista. Sí. En esta ocasión, una niña se salvó de ser la víctima número 4 de Miyazaki cuando unos vecinos oyeron unos ruidos, unos gritos de la niña porque se negaba a bajarse las bragas para que este hombre tomara fotografías de su cuerpo desnudo. Uf. Entonces le persiguieron, pero logró escapar. Como no llegó ni a tomar fotografías, no cometió ningún delito. Entonces, ahí digamos que se salvó la niña de ser la número 4. Pero el día 6 de junio de ese año encontró a una niña de 5 años jugando en el parque. Esta niña sí fue la víctima número 4. La convenció para dejarse tomar fotografías. La subió a su coche y condujo casi 1 kilómetro antes de asesinarla. Envolvió el cuerpo en una sábana y la llevó en el maletero hasta su casa. Allí, después de comprar una cámara nueva, fotografió el cuerpo desnudo de la niña en diferentes posiciones, incluso algunas de ellas con algún objeto introduciéndose en los órganos de la niña. Wow. Y con posturas sexuales. También hizo vídeos del mismo mientras se masturbaba encima del cuerpo de la niña. Miyazaki pasó 2 días practicando necrofilia y tomando fotografías de cómo practicaba la necrofilia con el cuerpo de la niña. Cuando el olor se hizo insoportable después de esos 2 días, Miyazaki llegó al clímax del sadismo. Decapitó el cuerpo, le cortó las manos y el torso y abandonó el torso en los baños de un cementerio y la cabeza en un prado alejado. Conservó las manos, bebió la sangre y comía parte de una de las 2 manos. Incluso temiendo que la policía encontrara esos restos, Miyazaki volvió a recoger los restos que había enterrado, los volvió a llevar a su habitación y los escondió hasta que decidió quemar todo rastro de la niña. Sin embargo, la policía encontró parte del torso del baño del cementerio, ya que al estar en avanzado estado de descomposición había partes que se habían, digamos que soltado, para que me entiendas. Sí. Entonces empezaron ya a rondar a ver quién podía haber sido esa bestia que pudo haber hecho eso a una niña de tan solo 5 años. En julio de 1989, Miyazaki iba conduciendo su coche por Tokio cuando vio a 2 hermanas. Detuvo el coche y las ofreció tomarlas unas fotografías. La hermana mayor corrió asustada a buscar a su padre. Mientras tanto, Miyazaki había desnudado a la pequeña, pero el padre de las niñas le alcanzó y lo tiró al suelo. Miyazaki fue detenido bajo el cargo de obligar a una menor a cometer actos indecentes. 17 días después de su arresto, Miyazaki confesó el asesinato de Ayako Nomoto. Incluso dijo dónde estaban parte de los restos.
y se encontraron también algunas partes de las víctimas que había ido enterrando, pero no se encontraron todos los cuerpos de las 2 primeras víctimas, como te he dicho en un principio. Ujú. Después del arresto, en el apartamento de Tsutomu Miyazaki encontraron más de 6.000 cintas de vídeo, entre los que se encontraban aquellas en las que Miyazaki filmó a sus víctimas. La gran mayoría de los vídeos eran de anime violento y del género gore, como la serie Guinea Pig, que también ha llegado a nuestro país. Le empezaron a llamar el asesino otaku, y debido a esa afinidad, esa afición que tenía por el manga y por el anime. Y durante mucho tiempo incluso se estuvieron planteando censurar estas aficiones, esto del anime y del manga, pensando que había sido la causa y el origen de los trastornos de nuestro protagonista. Pero un psicólogo alegó que no tenía nada que ver con ello, y afortunadamente el anime y el manga sigue siendo parte de la cultura nipona. Después del encarcelamiento de su hijo, el padre de nuestro protagonista se suicidó arrojándose al río en 1994, debido a lo que es el estigma, lo que es la vergüenza. Sí, se sentía allí, deshonrado, ¿no? Por tener un hijo, por tener a este monstruo como hijo. Eso es, allí lo que es la honra familiar es algo que prima por encima de casi todas las cosas. Entonces el padre al final decidió suicidarse antes que enfrentarse a la deshonra que era que su hijo fuera esa bestia. Uh-huh. Miyazaki rehusó la defensa legal que le ofrecían, porque vio que su padre también había rechazado pagar esa defensa privada, y debido al cariz que tenían, le era muy difícil encontrar un abogado de oficio, claro, que se prestara a defender semejantes atrocidades. Miyazaki fue sentenciado a pena de muerte en la horca poco después de su captura, pero pasaron más de 15 años antes de la aplicación de la pena. Madre mía, demasiado vivió. Durante su encarcelamiento se intentó reducir su condena de pena de muerte a cadena perpetua. Afortunadamente, todos los intentos fueron infructuosos. También luchó para que, en lugar de ahorcarle, se le aplicara la inyección letal, ya que él pensaba que era menos doloroso y que así no iba a sufrir tanto. Lo peor de todo fue que Miyazaki fue evaluado por un grupo de psiquiatras y llegaron a la conclusión que todo era debido porque tenía un desorden de personalidad múltiple y una esquizofrenia extrema, pero que se mantenía enterado de la gravedad y consecuencia de sus crímenes, que eso hacía que fuera responsable por ellos, que no se le exoneraba debido a la enfermedad mental que tenía. En el año 2006, la Suprema Corte de Justicia de Japón mantuvo la sentencia original de pena de muerte en la horca. El 17 de junio del 2008, Miyazaki fue ejecutado. Hasta la fecha, se desconoce qué sucedió con su extensa colección de mangas, vídeos y, sobre todo, con lo que pasó con las pobres víctimas que no fueron encontradas. Wow, me alegro de que este pedazo de mierda ya no esté en el mundo de los vivos, y la verdad es que yo creo que es el caso más tremendo, o de los más tremendos que nos has contado, Helen, porque claro, en el momento en que hay niños de por medio y luego las atrocidades, sí, las aberraciones que cometió con estas niñas este infrahumano, es que no sé cómo denominarlo, porque es escalofriante. Y cuando... Es lo que dices, que siempre que habla hay niños por medio. Sí. Yo, por ejemplo, pues a ver, la verdad que ahora que soy madre, pues a ver, siempre te ponen más los pelos, claro, ¿sabes? Pero en el momento que eres madre, que empiezas a pensar, ¡buah! Sí. Además, ¿sabes? En estos casos, mira, me acuerdo incluso del caso de esta mujer que le echó gasolina y prendió fuego al asesino y al violador de su hija.
Yo es que haría lo mismo, yo es que haría lo mismo, Es que yo es que haría lo mismo. yo cuando oigo este tipo de casos, ¿no? Mira que oímos muchos y conocemos muchos de estos casos, pero siempre pienso lo mismo, los investigadores, cuando tienen que comprobar, repasar, ver todas esas Sí. pruebas. En este caso nos has hablado de tantas cintas que él grabó. Esas imágenes tienen que ser vistas pues por personas que están investigando esos casos, que trabajan en esas áreas de la investigación. ¿Y cómo vuelve esa gente también a casa? Es un trabajo durísimo, hay que estar muy ¿Y preparado. cómo ven a su familia? Buf, Si tienen familia, es muy duro. después de... Buah. Es muy duro. No. Ellos que tienen que ver esas imágenes. Obviamente la mayor dureza es para las propias víctimas. En este caso, estas niñas que se toparon con este pedazo de mierda, repito, y qué mala suerte. Y una pues piensa que qué injusta es la vida y que a veces es desesperante, no sabes qué pensar. Y es que el mundo está lleno de monstruos y no hay que recurrir a lo sobrenatural. Los monstruos sí existen. Y eso es algo que hay que avisar a los niños, de que sí existen. No están debajo de tu cama, no son fantasmas. Los no monstruos están en el armario. Existen de verdad y son de carne y hueso y tienen forma de seres humanos. Y es algo que estremece realmente. Se ponen los pelos de punta. Así es. Bueno, pues así pues con este cuerpo, este mal cuerpo, nos quedamos, pero está bien conocer estas historias que existen, que hay estos infrahumanos por el mundo y que hay que tener muchísimo cuidado. Que mira tú, a veces pues por ver a una persona de una manera, intentar, ser amable, pues a veces el lobo está ahí con piel de cordero y puede sorprendernos. En fin, pues bueno, que forma parte del género humano que existan estos monstruos y de ellos hablamos aquí en esta sección, nos cuenta sus historias Helen the Reaper. Así que querida, ¿qué te parece si ahora tú y yo, pues como solemos hacer muchas veces, nos retiramos a la terraza de la cripta, esta vez bajo cubierta, pues hace fresquito, y para desconectar un poco de estas historias, igual nos tomamos una absenta charlando de pues historias fantasmales, un poquito más amables, ¿te parece? Pues sí, yo creo que sí. Dejemos los monstruos y hablemos de nuestros fantasmas. Pues sí. Helen, muchas gracias Muchas gracias a ti. Y nada, dejo que te despidas de nuestros amigos que están ahí al otro lado. Pues nada, solo deciros que muchas gracias y que espero que me oigáis pronto. Un saludo. Y os recordamos que ya tenéis un pase para la siguiente sesión de la cripta de Proyecto Terror. Aquí os esperamos todas las criaturas. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.